Bueno, pues vamos a dar comienzo ya, no os hago esperar más. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, me llamo Josefina Carboneras y soy la vicesecretaria del Colegio Oficial de Psicología y de la Comunidad Valenciana. Y nada, os doy la bienvenida a esta quinta edición de Encuentros en la Fundación. Ya vamos por la quinta edición. Y para cerrar hoy este ciclo de conferencias de la quinta edición de Académicos de la Psicología de España, tenemos con nosotros a la doctora doña Alicia Salvador Fernández Montejo, que nos va a presentar la webinar Estrógenos y función cognitiva. La doctora Alicia Salvador es catedrática de psicobiología desde 2002 en la Universidad de Valencia, en la que realizó sus estudios de licenciatura y doctorado, y donde ha sido directora del Departamento de Psicobiología y decana de la Facultad de Psicología. La mayor parte de su investigación la ha realizado sobre las bases biológicas de la conducta social, estudiando las interacciones sociales y los efectos del estrés agudo y crónico sobre las variables psicofisiológicas y comportamentales. Ha coordinado la unidad de investigación de psicobiología del estrés y su control y actualmente el laboratorio de neurociencia social cognitiva. Ha dirigido de forma continuada proyectos de investigación financiados por organismos públicos en convocatorias competitivas. Ha publicado más de 190 artículos en revistas científicas y presentado ponencias por invitación en diversos congresos nacionales e internacionales. Ha realizado estancias como investigadora invitada en universidades europeas y americanas. Ha sido presidenta de la Sociedad Española de Psicofisiología y Neurociencia Cognitiva y de la Sociedad Española de Psicobiología. Fue impulsora y codirectora del Máster Universitario de Neurociencias Básicas y Aplicadas y coordinadora del programa Doctorado en Neurociencias. Es académica de número de la Academia de Psicología de España, miembro de la Real Española de Investigación en Estrés y del CIBER de Salud Mental. Pues aquí están las referencias del currículum de la doctora doña Alicia Salvador. Y nada, le doy la bienvenida. Ahora comenzaremos con la webinar y después a la vuelta estaremos con el coloquio sobre las 8 de la tarde, ¿de acuerdo? Nos vemos después y nada, bienvenida Alicia y adelante. Ya cuando quieras comenzamos la webinar. Buenas tardes. Quiero empezar dando las gracias a la FIDAP, al Colegio de Psicólogos o de Psicología de la Comunidad Valenciana y a la Academia de Psicología de España por esta nueva oportunidad de estar con todos ustedes en los encuentros en la Fundación. Y bueno, compartir este rato con ustedes y algunos de los intereses que estamos teniendo en nuestras investigaciones y estudios. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, en esta ocasión he elegido como tema para esta presentación el título de Estrógenos y función cognitiva, en esta quinta edición de los encuentros. Este tema entra dentro de un tema más amplio, que es el de las diferencias sexuales. Estas se han ido estableciendo entre hombres y mujeres, machos y hembras, durante bastante tiempo, pero no ha sido hasta los últimos años, prácticamente 2015-2016, cuando se le ha dado una relevancia mucho mayor. Y el motivo ha estado fundamentalmente en el reconocimiento de la distinta prevalencia que hay de numerosas enfermedades, también en cómo se manifiestan y cómo responden estas a los distintos tratamientos. Esas diferencias están o provienen de unas diferencias genéticas en el momento de la concepción y un largo y complejo proceso de diferenciación sexual. Lo que se pudo comprobar y supuso una fuerte reivindicación y una importante revolución para el tema de las diferencias sexuales fue la constatación de que había numerosos problemas con algunos fármacos en los efectos secundarios en las mujeres y en buena medida eso se debía a que en los ensayos clínicos se habían hecho fundamentalmente con hombres y con animales macho. Se había atendido o se había incluido poco muestras femeninas. Eso motivó
la necesidad de considerar el sexo biológico como una variable muy importante a tener en cuenta para la biomedicina en general, también indudablemente para la psicología y las neurociencias. Parejo al tema de la diferenciación sexual va el resultado final, lo que previamente se llamaba dimorfismo sexual y se sigue utilizando esta terminología, que viene a hacer referencia a diferente forma, pero también se ha ido pudiendo constatar que no se trata muchas veces de una forma diferente, sino que hay un solapamiento en muchos de los rasgos en los que hay diferencias, pero son diferencias de medias en los distintos grupos y hay un solapamiento en las puntuaciones. Un tema añadido es el de las diferencias de género, al que haré referencia posteriormente. Un punto que estaba mencionando es la diferente prevalencia en una serie de enfermedades y trastornos. Y algunas de estas enfermedades y trastornos son de los que más atención están requiriendo actualmente, como por ejemplo el tema del Alzheimer, en el caso de las mujeres, que mostramos una mayor prevalencia, o en temas de depresión y ansiedad, mientras que en los varones son otras las trastornos y enfermedades que presentan esta mayor incidencia. Eh, hay que señalar que en muchos de estos trastornos el estrés, que es uno de los grandes problemas de nuestro siglo, juega un importante papel tanto en el inicio como en el agravamiento de los síntomas y de los efectos. Otro punto que quiero destacar ya desde el inicio es que esa incidencia de determinadas enfermedades no, o sea, se da en momentos distintos del ciclo vital en hombres y en mujeres. Eso es importante y eso es una llamada de atención a considerar los distintos periodos y etapas del ciclo vital. El ejemplo que tenemos aquí es el de la esquizofrenia, que tiene una aparición mucho más temprana en la adolescencia en los varones y más tardía en las mujeres. Pero, insisto, esto nos obliga a considerar el tema del ciclo vital, lo cual es esencial en el caso de los estrógenos. Dado que las diferencias son sexuales, pues una mirada a las hormonas sexuales es un primer acercamiento muy claro. Y los principales grupos de hormonas sexuales, como todos sabemos, son los andrógenos, las hormonas sexuales masculinas, y los estrógenos y progestágenos, las principales hormonas femeninas. Unas y otras son hormonas esteroideas, hormonas que proceden todas ellas del colesterol y que aquí en esta imagen podemos observar que todas, testosterona aquí, el estradiol acá, la progesterona, pues corresponden a momentos diferentes de unas rutas de producción de estas hormonas complejas y en las que intervienen numerosas enzimas. Luego puede haber una serie de defectos o una serie de problemas que den lugar a alteraciones en estas rutas. Viéndolo aquí de forma más simplificada, podemos ver el inicio, el sustrato inicial, que es el colesterol, la progesterona, que se sitúa en uno de los pasos iniciales y es sustrato de toda una serie de otras reacciones. Aquí tenemos el estradiol ya casi como producto final de unas vías, o la testosterona. Otro punto importante a considerar no solo sería ese nivel ya más molecular, sino también cómo se producen y cómo se liberan las hormonas. Las hormonas las tenemos aquí, progesterona y estradiol, testosterona, son producidas por las gónadas, ovarios y testículos, y esa secreción y esa liberación va a depender de la estimulación que reciben desde la adenohipófisis y previamente del hipotálamo. Es decir, se trata de uno de los ejes, eh, el gonadal, más importantes, que supone una cascada química muy relevante con unos determinados tiempos y unas determinadas condiciones.
Las hormonas esteroideas, al grupo al que pertenecen andrógenos y estrógenos, tienen una acción a nivel celular particular, porque son capaces de atravesar las membranas y entonces unirse a receptores intracelulares. Esos receptores tienen capacidad para actuar sobre el ADN, para favorecer la transcripción de ARN mensajero y finalmente de unas determinadas proteínas. A esta acción, que es importantísima y básica, se le denomina acción genómica. Hace ya una serie de años se descubrió que también podían actuar sobre receptores de membrana, lo que se llama acción no genómica, porque ya no es directamente sobre los genes. Y unas y otras tienen un distinto tiempo de actuación. La acción hormonal de estas hormonas y de otras, indudablemente, depende de cuánta hormona haya, de la concentración de hormona. También del número de receptores disponibles. Todos sabemos que las hormonas para ejecutar su acción deben unirse a unos receptores, los que he mencionado, intracelulares o de membrana, y que ese acoplamiento es el que pone en marcha los mecanismos de la acción. Muchas veces hay también unos coactivadores de cuya disponibilidad, pues la disponibilidad también afectará a la acción. La concentración de la hormona va a depender de la síntesis de esas hormonas en esos distintos pasos, en esa cascada desde hipotálamo, adenohipófisis a gónadas. También de cuál es la velocidad de degradación de la vida media que tengan las hormonas y la afinidad de las hormonas y sus proteínas transportadoras. Son hormonas que tienen como característica también que se unen a unas proteínas para circular en sangre. Entonces, el porcentaje de hormona activa es pequeño, es la hormona libre, y la mayor parte de la hormona está unida a unas proteínas de forma que es una especie de reserva de la hormona circulante. Las hormonas sexuales, como he dicho, se producen fundamentalmente en las gónadas, testículos u ovarios y también en menor cantidad en las glándulas suprarrenales o adrenales. Y las gónadas, ovarios y testículos, además de producir hormonas sexuales, las que vengo mencionando, producen también las células sexuales, los gametos, las células en los varones espermatozoides, en las mujeres eh, óvulos. ¿Qué es lo que hace que se haya producido esa diferenciación de esas gónadas? Pues como todos sabemos, todo empieza por una determinación sexual, una determinación dependiente de los cromosomas sexuales que están presentes en ese embrión que se está formando o que se había empezado a formarse, un XX o un XY, y esa presencia precisamente del cromosoma Y hará que los andrógenos favorezcan una masculinización y empiece produciéndose esa diferenciación sexual. Esa diferenciación que lleva también, eh, pues, da menor importancia a los estrógenos y a los valores, digamos, cromosómicos, pero que cada vez están siendo también más relevantes. Finalmente tendríamos las diferencias sexuales o el dimorfismo sexual. Por tanto, muchas veces se habla de un sexo cromosómico, de un sexo gonadal, según testículos ovarios, hormonal, andrógenos o estrógenos y progesterona, o el fenotípico, ya no solo referido a genitales y aparato reproductor, sino, desde nuestro punto de vista, muy importante, la diferenciación del sistema nervioso, con lo que lleva de efectos y consecuencias sobre el comportamiento, la función cognitiva, afectiva, etcétera. Esa diferenciación es resultado en buena parte de esa
de esas hormonas sexuales y se produce en dos etapas. En una etapa muy inicial, perinatal, con unos efectos organizadores y posteriormente vuelve a ser muy relevante las hormonas sexuales ya para la maduración final y el mantenimiento de la función y de las diferencias sexuales, los efectos activadores. Eso ya se da, digamos, a partir de la pubertad, como vemos. La diferenciación sexual es, por tanto, un proceso de desarrollo, es un proceso ontogenético que genera cambios o diferenciación en las gónadas, en el funcionamiento del eje hipotálamo hipófiso gonadal y también en el cerebro, dando lugar a determinadas diferencias en el volumen, en la superficie de estructuras cerebrales y de áreas cerebrales. Esta es una imagen clásica de la mayor extensión en las mujeres, en el sexo femenino, o azul en el sexo masculino. Bueno, vamos a hablar ahora ya más detenidamente de los estrógenos. Los estrógenos se forman a partir de los andrógenos. Todos sabemos que las diferencias en las concentraciones son diferencia en las concentraciones, no que las mujeres no tengamos andrógenos o los hombres no lleguen a tener estrógenos. Aquí tenemos simplificada la vía que hemos mencionado y vuelve a aparecer la progesterona en un paso previo, andrógenos y por aromatización estrógenos. El principal estrógeno es el 17-beta estradiol, que, como decía antes, circula en una porción pequeña libre y en su mayor porcentaje unido a una proteína. En el caso de los progestágenos, la principal hormona es la progesterona, que también circula libre o unida a unas determinadas proteínas o globulinas. Los estrógenos son un grupo de hormonas, lo vengo diciendo. El estradiol es el más importante, es el más potente, es el equivalente a la testosterona dentro de los andrógenos. Y comparte con la testosterona muchas características, porque tiene un poder anabolizante muy fuerte y tiene también unas características importantes para la diferenciación. Hay otros estrógenos, la estrona, que es importante sobre todo en las últimas etapas del ciclo vital en las mujeres, el estriol, que es un metabolito, y otros como el estetrol. Si nos centramos ahora ya en ese ciclo vital, ¿m? Y pensamos en la etapa prenatal, lo he mencionado, son los andrógenos los que tienen un papel más importante para esa diferenciación. Durante los años de la infancia, los niveles de las hormonas sexuales son bajos, es un periodo silente, pero luego cuando se acerca la pubertad se produce una especie de despertar a nivel neuroendocrino, hipotalámico inicialmente, que va a dar lugar a que se produzca ya ese inicio de unos niveles significativos de hormonas sexuales. Posteriormente tenemos varias décadas que corresponden a la juventud y a la adultez, que podríamos hablar años de madurez, que ya están definidos las características en hombres y mujeres, las características sexuales, se produce el mantenimiento y entramos finalmente en la última etapa de envejecimiento, donde se produce un descenso en los niveles de numerosas hormonas. Hormona de crecimiento, las tiroideas y las sexuales también. En el caso femenino, el ciclo vital corresponde a unas etapas diferenciadas entre sí. Tendremos la menarquia, luego esos años de vida reproductiva o de periodo fértil, luego hay otro periodo que incluye la peri y la menopausia y posteriormente ya la posmenopausia.
Este último está adquiriendo cada vez más interés o mayor importancia porque, gracias a que cada vez vivimos más años, pues, la longevidad va aumentando, pues, el número de mujeres en esta última fase, pues, es cada vez más numeroso. Entonces, es muy importante conocer todas las alteraciones, todos los trastornos, todos los mecanismos que están en la base de esos cambios en los niveles de las hormonas. Vamos a empezar por la menarquia, que sería el término que corresponde a la primera menstruación y que da pie al inicio de unos ciclos menstruales, que serían los característicos de nuestra especie. Hay una variabilidad importante entre los 9 y 15 años y las diferencias corresponden a numerosos factores genéticos, de alimentación y ambientales. Con esa situación, con la menarquia, se están produciendo los caracteres sexuales secundarios y el niño y la niña, que durante la infancia algunas veces costaba un poco de diferenciar a primera vista, pues ya claramente son muy diferentes. Hay muchos aspectos que pueden permitir esa diferenciación, la distribución de la grasa, la tersura de la piel, etcétera. También a nivel de comportamiento, evidentemente. Durante la etapa reproductiva o etapa fértil, lo que se ha instaurado previamente es el ciclo menstrual, así se denomina en nuestra especie, y incluye que los ovarios van a ir produciendo óvulos, ovocitos, y también que se van a producir la secreción de las hormonas sexuales. El ciclo es una secuencia de acontecimientos que están controlados por esas secreciones adenohipofisarias y la respuesta de los ovarios. En esta imagen nosotros podemos observar cómo se produce en esos 28 días, que sería la duración de un ciclo regular, ¿no? Pues se produce en la primera fase la maduración de los folículos, luego viene la ovulación con la liberación de ese ovocito y la transformación de esas células en el cuerpo lúteo. En ese periodo de 28 días hay cambios importantes, por ejemplo, en la temperatura corporal, en las hormonas que estamos refiriéndonos, la luteinizante, el pico de la luteinizante es el que va a provocar la ruptura del óvulo y también algunas variaciones en la folículo estimulante. El estradiol tiene aquí un pico y muy importante que favorece a la LH y tiene unos niveles más bajos en la segunda fase. Esta fase es la que corresponde a la denominada fase folicular y aquí tendríamos la fase luteínica. Cambios en el endometrio, si este no ha sido fecundado, si el óvulo no ha sido fecundado, pues se eliminan con la menstruación. Entonces, bueno, teóricamente hay una distribución de días entre en todas estas fases. Y lo que a nosotros más nos interesa es cómo lo que se producen son esas variaciones en los niveles concretamente de estrógenos, que es lo que habíamos mencionado. Eso, esa ciclicidad viene dada por aquella diferenciación que se había producido durante la etapa prenatal a nivel del hipotálamo y que hace que el feedback negativo, que es el habitual en todos los ejes hormonales, de forma que el producto final sea capaz de inhibir fases anteriores de su secreción, es lo que tenemos en esta parte y representado con este signo más. En el caso del hipotálamo femenino, se hace que pueda producir un feedback positivo. Y entonces los propios estrógenos, en lugar de inhibir, sean capaces de favorecer ese feedback, sea positivo. Y entonces la subida de estrógenos que veíamos en la imagen anterior favorezca también esa subida de LH y la consiguiente ovulación.
Por tanto, el ciclo menstrual es una secuencia de acontecimientos de ida y vuelta, que empieza en el hipotálamo, pasa por la adenohipófisis, ovarios, vuelve el feedback a la adenohipófisis, ovario y útero. Es un proceso natural y recurrente durante todo ese periodo reproductivo. Bueno, natural, es recurrente, pero puede ser afectado, también lo sabemos todos, por determinadas circunstancias, como por ejemplo el estrés, y se pueden producir situaciones de dismenorrea, amenorrea, por situaciones de estrés físico, como ha pasado en determinadas actividades deportivas, o de estrés psicológico. El ciclo es de alrededor de 28 días, aunque es variable de unas mujeres y a otras, y hay determinados factores que pueden estar modificando esa regularidad y ese funcionamiento. En cada En cada fase se han asociado unos determinados valores para el rendimiento cognitivo y para el afectivo, y tal vez fue el síndrome perimenstrual al que se le dedicó mucha atención durante unos años, el que, dada las contradicciones existentes y los problemas que había en las evidencias encontradas, pues hizo un poco que se abandonase o que se estudiase menos en las consecuencias del ciclo. Últimamente se vuelve a ello. Llega un momento también en que esa etapa reproductiva se acerca a su final y empiezan a producir una serie de cambios de nuevo. Disminuye la actividad cíclica del ovario porque no se responde a las gonadotrofinas. Y la principal causa está en los ovarios, está en que esa reserva folicular con la que se nace, las mujeres nacemos con un determinado número de folículos, pues a base de esa maduración en cada uno de los ciclos, pues va reduciéndose la reserva hasta que llega un momento en que ya no hay esa actividad. No está relacionado en la edad en que se interrumpe este periodo fértil con la edad de la menarquia, con el número de hijos o con la edad de tenerlo. No hay datos consistentes en este sentido. Lo que sí que se producen son cambios importantes en los niveles de hormonas. Si antes de la menopausia, en la premenopausia, tenemos esas diferencias entre fases foliculares y fases luteínicas, cuando se entra ya en los años próximos o alrededor de, y luego se ya pasa a la posmenopausia, los niveles de las hormonas varían de forma muy importante. Aquí tenemos la folículo estimulante o la luteinizante, que son altas. Aquí tenemos el estradiol, que va reduciéndose y se mantiene a unos niveles muy, muy bajos. Incluso dentro de los estrógenos empieza a tomar más importancia la estrona en las mujeres ya posmenopáusicas. Son otras también las hormonas que se ven afectadas, por ejemplo, el cortisol o el DEA, como hemos dicho antes, con la edad van cambiando. Y además hay interacciones entre los sistemas, ¿no? O entre los ejes. Esta imagen nos va a permitir un poco situar los distintos fenómenos. La premenopausia, ¿m? Puede empezar ya en esa década de los 40, es lo habitual. Cuando se inicia la irregularidad de los ciclos, entramos ya en la fase de la perimenopausia, que a su vez se suele subdividir en la transición y en el momento en que aparece la última menstruación. Un año después es cuando se da por producida la menopausia. Es un año después, 12 años, perdón, 12 meses sin menstruación. Ahí ya decimos menopausia, y los años siguientes, que suelen coincidir con esos más de 55 años, tendríamos ya mujeres posmenopáusicas, que muchas veces se dice simplemente menopáusicas. Aquí esta imagen no, es simplemente para que seamos conscientes de la cantidad de efectos que tiene esos cambios hormonales en las mujeres.
¿eh? Tenemos cambios en la piel y en el cabello, en la remodelación de los huesos, en los músculos, a nivel metabólico y cardiovascular, a nivel urogenital, a nivel de estado de ánimo y función cognitiva, con cambios en numerosos neurotransmisores, aparte del estradiol, también con cambios en el cortisol, y también en algunos indicadores de envejecimiento y posible enfermedad de Alzheimer. Aquí está señalado por lo llamativos que suelen ser los síntomas vasomotores y alteraciones del sueño. Nosotros no vamos a ver todo esto, pero sí que tenemos que saber la cantidad, la amplitud de cambios que se pueden producir. A nivel fisiológico, a nivel más general, pues los podemos agrupar en cambios a nivel genital, tamaño del útero, atrofia del endometrio, a nivel de la vagina. Muy llamativos son los sofocos, los acaloramientos, que están, como veremos, bastante estudiados. Aumenta el riesgo de trombosis y de enfermedades cardiovasculares. Hasta esas edades, las mujeres en general estamos bastante protegidas y esa protección se le achaca en buena parte o en gran parte a los estrógenos, pero a partir de ahí bajan los niveles y se pierde la protección. Disminuye la corteza y la fuerza de los huesos. Respecto al deseo sexual hay datos más contradictorios, pero estos son de los que más estamos acostumbrados a considerar. En esta otra imagen, lo que he querido destacar es un aspecto importante, desde mi punto de vista. Aquí estaría situado esa definición ya de menopausia. Aquí tenemos los años previos, parte de los años previos, y aquí tenemos los siguientes años posteriores. En los distintos colores están representadas algunas de los grupos, ¿no?, de alteraciones que se producen. Por ejemplo, en rojo están las alteraciones sexuales o los trastornos urogenitales. Tenemos en azul los trastornos del sueño. Tenemos aquí en naranja los vasomotores, que incluyen esos sofocos y acaloramientos. Y de forma muy interesante para nosotros los depresivos. Aquí lo tenemos porque la depresión ha sido asociada a estos cambios hormonales en la mujer. Y los cognitivos. Los cognitivos, lo que quiero destacar es cómo parece que su mayor incidencia se produce algo antes de. Y eso se ha ido constatando como efectivamente son en el momento, en el periodo, en ese tiempo en que las mujeres están entrando o hemos estado entrando en la fase ya de perimenopausia, es cuando se nota más fallos, de forma subjetiva, más fallos en la nitidez de los recuerdos, en el funcionamiento cognitivo, muchas veces en la velocidad de procesamiento. Están situados el pico aquí. Es lo que algunas veces se ha llamado la niebla, ¿no?, o la neblina, que se ha denominado así. En esta otra imagen lo que tenemos es una representación eh, de esos efectos asociados a la perimenopausia y que serían, digamos, la sintomatología más característica. Aquí lo que estas autoras han querido representar es cómo, bueno, pues la sintomatología aparece en un 80% aproximadamente de mujeres, hay un 20% que no lo presentaría, y de ese 80%, un 30 solo mostraría o solo experimentaría esos acaloramientos, esas situaciones, pero un 70% junto a tienen también determinados síntomas. Algunas veces solo una disfunción cognitiva, otras veces esa disfunción con el insomnio o con estados de trastornos o cambios en el estado de ánimo, otras veces se agrupan más, pero tendríamos
disfunciones cognitivas, insomnio, depresión, cambios de humor, eh, solos o en combinación. Lo que se está defendiendo es que la perimenopausia es un fenómeno, o sea, no solo hay que centrarse en la menopausia, que sería un punto, ¿no?, por definición, sino en los periodos, en los años previos, en esa perimenopausia, en esos años en los que se están produciendo ya toda una serie de síntomas y también, o sea, es un periodo amplio, no puntual. Y que eso, tradicionalmente se considera que es una transición reproductiva, es decir, se pasa de la vida fértil o de la etapa fértil a la no fértil, pero es también una transición neurológica. Y esto es lo que se está destacando cada vez más, con unos trastornos a nivel cognitivo, con una disfunción específica a nivel cognitivo, y unos trastornos, por ejemplo, en el sueño, en el estado de ánimo, etc. Aquí, en esta imagen, lo que se está queriendo representar es cómo esa función que ejercían, los estrógenos, el estradiol concretamente, que actúa a través de 3 tipos distintos de receptores, que no había mencionado, pero que aparecen aquí sus siglas, pues, estos receptores se encuentran en unas estructuras o en unas zonas, cerebrales cuya, falta, ¿no? Digamos, la falta de esta relación entre el estrógeno que ha bajado y los posibles receptores en estas zonas, pues tienen consecuencias sobre el aprendizaje, sobre eh, los estados, digamos, emocionales y motivacionales, sobre las redes y la working memory, sobre el procesamiento, sobre la activación y la atención, o ya también más concretamente sobre la regulación de la temperatura, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos un poco un intento de ir asociando ese, ese esa disregulación en el funcionamiento de los estrógenos, debido a ese cambio de etapa, por decirlo de alguna manera, con los aspectos cognitivos y conductuales. La perimenopausia se considera entonces un estado de transición, o se está defendiendo como un estado de transición neurológica, y que los cambios, no, mejor dicho, la variabilidad en la sintomatología, esos porcentajes que mencionábamos, pues, donde alcanzan el punto mayor es durante la perimenopausia y luego ya se vuelven a reducir, ¿eh? Tenemos aquí las variabilidades. También en esta imagen se pone de relieve la, eh, los metabolismos de la glucosa, que sería otro aspecto importante. Y se considera que hay un estado de transición neurológica, pero también de transición metabólica e inmune, de forma que el metabolismo de la glucosa a nivel cerebral se va reduciendo con el paso de estas etapas. Eso lo que ha motivado también es, a estudiar, a intentar determinar cuáles son los fenotipos, ¿eh? Que son resultantes de esa distinta, o que se pueden encontrar en esa variabilidad. Sabemos que hay mucha heterogeneidad en el envejecimiento, que hay distintas trayectorias, y ahora estamos hablando de variabilidad y de distintos fenotipos ahora ya en las mujeres, ¿eh? Las mujeres a partir de unas determinadas edades. Esto es un estudio longitudinal de 5 años, en la que se compararon mujeres, que en la fase inicial, eran sanas, con mujeres que tenían presión arterial elevada o que tenían un metabolismo más deficiente. Entonces, cuando se comparan, los valores que tienen estas mujeres diferenciadas en 3 grupos en una escala, digamos, de funcionamiento cognitivo complejo, pues se puede ver claramente que hay diferencias significativas entre las sanas y las que tienen peor metabolismo.
Si lo que comparamos es la memoria verbal, pues otra vez hay diferencias significativas. O cuando se compara las funciones ejecutivas. Aquí es muy importante tener en cuenta que cuando se introduce como covariada, como para controlar la educación, los niveles educativos, entonces la significación se pierde tanto en la compuesta global como en la de funciones ejecutivas. Se mantiene en la memoria verbal. Esto es muy importante porque todos sabemos que la educación es un factor fundamental para la reserva cognitiva. Y en este momento estamos ya en esas etapas de envejecimiento, estamos hablando ya de mujeres mayores en las que se pueden observar distintas caracterizaciones. Este otro estudio es más reciente y aquí también se ha hecho un esfuerzo por diferenciar perfiles cognitivos. Aquí tendríamos distintos tests que conocemos, distintos tests relacionados con la memoria, con el DIGIT, aquí está también la afluencia verbal. Entonces, en esta investigación también de carácter longitudinal, llegaron a diferenciar como 4 fenotipos o 4 perfiles distintos. Uno sería el cognitivamente normal, el otro en el que hay una debilidad en el aprendizaje y la memoria verbal. Como vemos, lo verbal acaba siendo muy, muy relevante en estos perfiles. Aquí tendríamos que es potente el aprendizaje y la memoria verbal. Y aquí tendríamos que lo más potente son las funciones ejecutivas y atencionales. Lo que en este fenotipo, que sería el más vulnerable, se encuentra menor variabilidad hormonal y más trastornos del sueño. Es muy difícil poder llegar a separar esos efectos claramente debidos a de los efectos de los trastornos del sueño, que sabemos que es un elemento fundamental para el rendimiento cognitivo. Entonces, bueno, ahí van asociándose. Aquí tenemos unos resultados que mostraban cómo esos síntomas vasomotores estaban muy relacionados con la cognición, de forma que estaban, otra vez aparece la memoria verbal, peor memoria verbal, alteraciones en hipocampo y corteza prefrontal asociados a la memoria verbal y aquí empiezan a haber ya marcadores sanguíneos de amiloide, algo que es muy importante, sabemos, para la enfermedad de Alzheimer, o también hiperintensidades de la sustancia blanca. Esto llevó a la formulación de una hipótesis de la sensibilidad hormonal para indicar que o para proponer que hay un grupo de mujeres, algunas mujeres son más vulnerables porque muestran mayor sensibilidad a los cambios hormonales. Y ese grupo de vulnerabilidad se ha ido asociando cada vez a un mayor riesgo de enfermedad de Alzheimer. Esta esta figura es una figura a la que estamos bastante habituados, más o menos, ¿no? A la figura general, a lo largo del tiempo. Aquí tenemos el deterioro cognitivo, aquí ya tendríamos demencia y cómo se produce un una función cognitiva perjudicada, por decirlo de alguna manera. Aquí tendríamos otros cambios asociados con la disfunción en memoria, etcétera. Y aquí tenemos el descenso de estrógenos, cómo el descenso de estrógenos puede estar en línea contraria. De hecho, cada vez más se está dando importancia a la relación de esos cambios que se producen en los distintos periodos premenopausia, perimenopausia y posmenopausia, con algunas de las respuestas, no solo con el metabolismo de la glucosa y otros de la función inmune, sino también con el ApoE. El ApoE sabemos que es uno de los polimorfismos más asociados al Alzheimer, concretamente el alelo 4.
se considera que los portadores del alelo 4 tienen esos descensos en el metabolismo de la glucosa, que aparecen también con, con, con las fases de la menopausia, los amiloides y otras expresiones importantes que lo que están haciendo es generar un mayor riesgo de Alzheimer. Entonces, disminuyen los estrógenos, se está produciendo esa senescencia reproductiva y lo que se supone es que, o que podría pasar, es que los efectos del ApoE en las mujeres actúan o interactúan con los estrógenos mediante un mecanismo que podría incluir la modulación de la respuesta de estrógenos. Es decir, las mujeres con el ApoE4, las portadoras, podrían tener un mayor riesgo, mayor probabilidad de ser uno de los grupos más vulnerables para esa enfermedad, lo que podría acabar explicando la mayor prevalencia de esta enfermedad en las mujeres, que además al vivir más años se puede producir de forma más clara. Quiero hacer referencia, no quiero terminar sin hacer referencia al estrés. ¿Por qué? Porque yo he mencionado varias veces, bueno, primero con la presentación de las distintos valores de prevalencia, ¿no? Como el estrés es un factor fundamental para el inicio y el agravamiento de, y ya en la situación de ciclo, el ciclo menstrual, ya se observa que los niveles basales son distintos en las distintas fases del ciclo. Aquí tenemos las hormonas sexuales y aquí tenemos el cortisol. El cortisol es diferente, los niveles y también la capacidad de responder ante los estímulos. Esto respecto al ciclo, esto nosotros lo estudiamos ya hace un tiempo y entonces en el caso de la exposición a un estresor de laboratorio, muy utilizado a nivel general, que es una presentación de uno mismo y de sus mejores cualidades ante un determinado comité, pues son las mujeres en la fase luteínica las que muestran la respuesta, la reactividad más alta y que son las mujeres en la fase folicular las que la muestran más baja. También las mujeres que están consumiendo anticonceptivos tienen una respuesta baja. Son factores importantes. Esto sería las respuestas de mujeres en la situación. Bueno, aquí hay también un grupo de hombres en una situación control. Si nos vamos ahora a centrarnos en considerando también a los mayores, aquí tenemos otros datos nuestros de hace un tiempo, en el que tenemos aquí cómo los hombres responden más. Esta primera línea, los cuadraditos blancos, son los hombres mayores, responden prácticamente igual que los jóvenes, pero tardan más en recuperar, ¿no? En el caso de las mujeres mayores, la respuesta es menor, estas son todo mujeres menopáusicas o posmenopáusicas y no recuperan. Y aquí tendríamos las foliculares, que son las que muestran la respuesta más baja. Y aquí estas mismas personas en una situación control. Si ahora esto es alfa-amilasa, respuesta cardiovascular, ahí no había diferencias sexuales. Y si aquí ahora nos centramos en los resultados en una prueba de memoria, concretamente el Ravel, estos son los hombres, estos son las mujeres, fueron las mujeres posmenopáusicas las que mostraron un peor funcionamiento cuando se les comparaba en la situación control y en la situación de estrés. El estrés les afectaba más, ¿no? En la capacidad de inhibir información irrelevante. Cuando ahora ya nos referimos al estrés crónico, y todos sabemos que el mantenimiento de un cortisol elevado, de unas concentraciones elevadas, favorecen la neurodegeneración, fundamentalmente en áreas como el hipocampo y la corteza prefrontal, lo cual tiene consecuencias evidentes sobre la función cognitiva. Y también hay toda una serie de incremento de la vulnerabilidad a determinados trastornos y enfermedades. Por ejemplo, la diabetes. Y la diabetes ya por sí misma en hombres y mujeres favorece un mayor
aceleramiento del envejecimiento, lo que está suponiendo una peor función cognitiva, atrofia neuronal, enfermedades cardiovasculares y también efectos a nivel inflamatorio. Aquí quería resaltar un estudio en el que se relacionaron los acaloramientos, los sofocos y el funcionamiento del eje adrenal, el responsable, corticoadrenal en realidad, el responsable del cortisol, ¿no? Aquí los datos son de cortisol en cabello y a mayor frecuencia de sofocos, mayor concentración de cortisol. Y también la respuesta del cortisol a lo largo del día estaba más aplanada. Esto supone una peor regulación del eje, una peor respuesta, o posibilidades de respuesta al estrés. Ahora ya estoy terminando, quiero ahora hacer referencia por una parte, a lo que he venido comentando, que está sobre todo relacionado con el sexo biológico, lo he dicho al principio, esos cromosomas sexuales, esas hormonas sexuales diferenciadas que dan lugar o que pueden favorecer determinadas enfermedades que se manifiestan de forma distinta o pueden manifestarse de forma distinta en hombres y mujeres. Hay que hacer hincapié en las enfermedades concretas, evidentemente, y en cómo se responde al tratamiento. Pero además de este sexo biológico, lo que somos animales sociales, vivimos en una sociedad en la que hay toda una serie de normas, reglas, roles que tienen que ver con esa otra construcción que es el género, ¿eh? Y ahí tenemos estilos de vida, hábitos nutricionales, ejercicio, estrés percibido. Al final, en este contexto, el género acaba siendo una especie de término paraguas en la que aparecen muchos de esos otros elementos que están afectando y que son capaces de producir efectos sobre la expresión de de esa dotación biológica de la que partimos. Entonces, ahí también van a haber diferencias, no solo en la percepción subjetiva sino en la búsqueda de ayuda, por ejemplo, en la adherencia a los tratamientos, etcétera. Yo lo que quiero recalcar, no se ve bien esto, pero la necesidad de considerar todos estos aspectos que están asociados al estatus socioeconómico, a la educación, a la brecha salarial, a la conciliación, a las cargas. Quiero decir, hay que considerar hombres y mujeres atendiendo a todas estas circunstancias y cómo pueden estar afectando, a, eh, esos función cognitiva, a ese desarrollo. Y en este sentido, ya para terminar, pues quiero resaltar cómo algunas otras investigadoras se han centrado más en la transición en la transición menopáusica, atendiendo más a algunos aspectos psicológicos y recalcando cómo esos esa edad mediana, donde puede empezar a iniciarse la perimenopausia, coincide muchas veces también con un periodo de mayor bienestar psicológico para las mujeres o mayor estabilidad emocional, mayor sensación de logro, ¿no? Entonces, por no verlo todo con problemas de sintomatología negativa, de alguna manera lo que están defendiendo es que esa esa salud psicológica, la función psicológica, que se puede desdoblar en toda una serie de aspectos, pueden interactuar con los síntomas fisiológicos y también con la experiencia subjetiva, que esta interacción a los tres niveles puede ser un elemento fundamental a considerar. Ellas han presentado evidencia cómo algunas intervenciones de tipo conductual pueden mejorar la sintomatología menopáusica. Y aquí pues están comparando algunas de las técnicas más utilizadas hoy en día sobre algunos de los síntomas que hemos mencionado previamente, como la mejora de estos síntomas. Aquí tendríamos lo que estiman de evidencia consistente de la efectividad, como esos síntomas pueden mejorar evidentemente la situación. Bueno,
¿Cuáles son los mensajes más importantes que yo quería transmitir? Bueno, pues que los efectos de los estrógenos a nivel cerebral son muy amplios, incluyen también la función cognitiva y la función afectiva, a la que nos hemos referido menos, pero que también es básica, porque si los síntomas depresivos también van a afectar a la función cognitiva, ¿no? Al rendimiento cognitivo. Las distintas concentraciones y los tipos de estrógenos varían en los periodos del ciclo vital y dependiendo de las circunstancias. He mencionado los anticonceptivos. También puede ser la ovarectomía quirúrgica por una necesidad que haya que intervenir y eliminar. Eso hace que la menopausia no sea la natural, sino que se produzca en otro periodo. La menopausia, a la que he hecho referencia, el embarazo y la maternidad. Son cambios hormonales muy importantes en las mujeres que están siendo últimamente cada vez más estudiados, ¿no? Por distintos grupos. El eje hipotálamo hipofiso ovárico es afectado por el estrés y tampoco vamos a poder perder de vista los reductores endocrinos. El paso endocrinológico de la menopausia hay que considerarlo como una transición neurológica que puede enmascarar la vulnerabilidad a la enfermedad neurodegenerativa. Y la transición de la menopausia incluye sistemas cerebrales, metabólicos e inmunes. La terapia hormonal sustitutoria puede promover un envejecimiento cerebral sano, pero no revierte la enfermedad y sí que requiere una atención personalizada. Finalmente, las intervenciones conductuales pueden mejorar la sintomatología menopáusica y favorecer el afrontamiento y la resiliencia en estas situaciones. Y con todo ello, ya doy esto por terminado. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, quedo a disposición por si hay alguna cuestión o comentario. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alicia. Una conferencia muy interesante y ahora enseguida, en 2 minutitos, enseguida damos paso a vuestras preguntas. Iré haciendo todas las que nos dé tiempo y nada, a ver si podemos resolver. Hola. Hola Alicia, muchísimas gracias por esta ponencia tan interesante. Gracias a vosotros por la oportunidad, como os he dicho ya al principio. Pues yo, si te parece, voy a abrir el coloquio haciéndote alguna cuestión, ¿vale? Entonces, me gustaría comentar diciendo que el rango de edad para la menarquía es amplio, pero parece que se está adelantando la edad media de inicio. ¿Se saben las causas de esto? Hombre, saberse exactamente las causas no, sí que es algo que se está dando a nivel bastante general y está como bastante reconocido. Yo ya a lo largo de la charla he comentado que hay factores eh, ambientales, ¿no? Por ejemplo, en unos países, según la temperatura del ambiente, Ujú. pues son más tempranas o no las menarquias. Y también sobre el aspecto nutricional. Entonces, aquí sí que en este último aspecto, sobre todo, también se ha hecho mucho hincapié, porque el tema de la cantidad de grasa, el peso corporal, y la grasa más concretamente, pues afecta a la, a la, momento, digamos, a la precocidad de la situación, de que se produzca el fenómeno. Entonces, eso sabemos ahora que hay un problema importante de precisamente la obesidad infantil. Entonces, eso puede ser uno de los factores que esté afectando. Vale. Y otra cosa es sobre la mayor prevalencia de la enfermedad de Alzheimer en mujeres. Eh, podría ampliar algo más sobre este tema, sobre este punto? A ver, cuando se hacen los números y se ven las incidencias y en los estudios epidemiológicos, efectivamente sabíamos, ¿no?, que aparece más Alzheimer en las mujeres.
hay mayor incidencia. Es verdad que también las mujeres vivimos más años, la longevidad es mayor. Entonces, bueno, una cosa está en cierta medida asociada. Pero tal vez lo que sea más llamativo es como, pues lo he dicho un poco al principio, quiero decir, lo que está pasando en los últimos años es que hay un interés muy fuerte por los estrógenos. Entonces, claro, cuando van coincidiendo muchos fenómenos o muchas situaciones o muchas enfermedades, pues entonces se busca en esa línea, ¿no? Entonces, pues efectivamente se le está dando un papel importante. Y no sé si ha quedado suficientemente claro, pero sí que se está viendo, precisamente en esa búsqueda de los fenotipos, cómo pues es como lo que pasa en el envejecimiento, ¿no? Que se puede envejecer de muchas maneras. Hay un envejecimiento patológico, hay un envejecimiento sano, hay un envejecimiento... entonces, en el caso de las mujeres, los estrógenos juegan un papel importante y tienen una relación particular con el ApoE, que hasta hoy por hoy es como el principal polimorfismo asociado al Alzheimer. Entonces, eso está siendo una vía muy importante. Y bueno, he resaltado el metabolismo de la glucosa. Pues con los años el metabolismo de la glucosa va cambiando, va afectando a hombres y a mujeres, pero ahora tenemos también datos del papel que puedan tener los estrógenos para afectar más directamente, ¿no? Y la diabetes también se está asociando a enfermedad de Alzheimer. Se ha hablado de un tipo particular de enfermedad de Alzheimer. O sea que vamos un poco como girando y dando vueltas alrededor de esos aspectos. Vale, muchas gracias. A ver, me dicen por aquí, bueno, dan las gracias, la enhorabuena, gracias por la explicación, muy interesante. Me dicen, muchas gracias, muy interesante. Entonces, ¿la terapia hormonal puede prevenir la alteración en las funciones cognitivas? A ver, la terapia, los principales síntomas cognitivos los hemos visto, que están un poquito antes de justo de la menopausia, el pico. La terapia hormonal con estrógenos, entiendo, es una terapia que se empezó a instaurar y que luego se vio que no puede aplicarse a todas las mujeres. Por eso es muy importante, porque las hormonas esteroideas, pasa también con los andrógenos, pueden generar cáncer y generan problemas cardiovasculares. Por tanto, es muy importante estudiar concretamente a los grupos de mujeres en que conviene o en que se puede administrar terapia hormonal. Y luego hay otro fenómeno que es, otra consideración que es muy importante, que decirte, cuando hablamos de la sintomatología, es sueño, es estado depresivo, hay toda una serie de aspectos de los síntomas o de grupos de síntomas que a su vez tienen influencias, ¿no? En lo cognitivo, que es muy difícil de separar. Yo he hecho bastante hincapié también en el tema de los efectos vasomotores y los sofocos, porque es algo como muy llamativo y que sí que se ha asociado como a más sintomatología adversa o negativa. Por tanto, es una forma, vamos a decir, entre comillas, relativamente sencilla de adivinar o de predecir un poco cuáles podrían ser las personas más vulnerables. De lo que se está tratando es de conseguir esa aplicación más personalizada. Entonces, terapia de estrógenos a todo el mundo no puede ser, no debe ser. Si esa era la pregunta. Pues vamos a más. ¿Los niveles altos de cortisol, como en el síndrome del Cushing, producen los brotes psicóticos que tiene? No necesariamente, pero el cortisol sí que puede. A ver, los glucocorticoides pueden llegar a ser tóxicos. Por eso cada vez más el control de los corticoides, desde el punto de vista farmacéutico o médico, se está haciendo con más cuidado, porque sí que pueden haber, antes se llamaba psicosis tóxicas debidas a. Entonces, bueno, pues sí, los excesos, pero entiendo que estarán controlados o deben estar controlados. Vale.
Más, ¿cómo podemos compensar la ausencia de estrógenos en el caso de que tengamos que tomar terapia hormonal para tratar tumores hormonodependientes en los tratamientos oncológicos? Eso yo creo que ya es una cuestión médica que rebasa ¿Verdad? la Sí. finalidad de todo esto. Esto ya es cosa de especialistas, de expertos en oncología. Vale, bueno, no paran de darle las gracias, muchas gracias, muy interesante y necesario que se traten estos temas. La verdad es que sí, más. Hombre, Vale. yo, si tuviese que insistir, quiero decirte, Ujú. yo llevo muchos años en investigación y hemos estado, la investigación en general, y no digo ni en España ni a nivel mundial, ha estado muy centrada en los andrógenos, ¿vale? Siempre ha sido la testosterona, es una hormona que va. Entonces, en la mirada que estamos teniendo que hacer ahora hacia estrógenos y hacia el tema en las mujeres, porque yo me he querido centrar en la perimenopausia y la menopausia, pero, he querido dejar de muy claro cómo los cambios hormonales en las mujeres son como mucho más grandes que en los hombres. Entonces, claro, vamos pasando por etapas, eso de la etapa fértil o reproductiva y luego ya no, y antes. Pero además, dentro de esas etapas, la etapa del embarazo, que es un cambio hormonal brutal, la Vale. etapa de la maternidad. Quiero decir, que esa atención a todos esos aspectos debemos dedicarnos a investigar esto y a saber más de todo esto, ¿eh? Es lo que un poco el mensaje más global que yo quería un poco insistir. ¿Mm? Ujú. Aquí también hacen como más una reflexión, muchas gracias, muy interesante. Habría que agregar la sensibilidad en el periodo menstrual, aumenta el cambio de humor y aumenta el cortisol como consecuencia. Sí, pero también hay una interacción entre hormonas muy clara, quiero decir, los ejes, y además todos sabemos, por ejemplo, no solo es un tema de sensibilidad, sino un tema de que puede llegar a ser de infertilidad las subidas de cortisol. Quiero decir que sí, que hay unas interacciones, yo lo he ido diciendo, entre sistemas o entre ejes muy importantes. Yo en el ciclo menstrual, eh, de alguna manera se estudió mucho, se había un poco abandonado por la mala prensa del síndrome perimenstrual, pero yo creo que se seguirá reconociendo la necesidad de conocer los cambios que hay en las distintas fases. Y con el uso de anticonceptivos. Y si seguimos estirando del hilo, pues los disruptores endocrinos es otro mundo también para estudiar, porque afectan receptores de estrógenos. Entonces, tenemos que saber ahí qué también qué pasa. Dicen aquí, ¿la psicosis posparto tiene que ver también con los cambios hormonales? Puede tener que ver, puede haber un juego, pero lo que hay es una diferente, susceptibilidad también, es decir, no lo vamos a achacar todo a los estrógenos, es decir, te pueden haber unas interacciones y unas combinaciones importantes. Me gustaría saber en el SOP la relación con los síntomas ansioso-depresivos y la función cognitiva. Muchas gracias. ¿Perdona? No he entendido el Me gustaría principio. saber en el síndrome, el SOP, perdón, que no ahora se me ha ido lo que es. SOP, las siglas de SOP. No lo sé, no lo oigo. Vale, síndrome de ovario es que ahora con tantas siglas que tenemos en la psicología, mezclamos con medicina, vale. Síndrome de ovario poliquístico. Me gustaría saber en el síndrome de ovario poliquístico la relación con los síntomas ansioso-depresivos y en la función cognitiva. Muchas gracias. Disculpad, que Pues no sabía. pues es otra de las alteraciones, quiero decirte que sí, que efectivamente, sobre todo con los. ¿Cuánto se ha estudiado con la función cognitiva? En este momento no me atrevería a decir. Con los síntomas ansioso-depresivos sí.
y sí que hay, y con el tema del estrés. ¿Mm? Muchas veces es es bidireccional, ¿eh? Una cosa, lleva a la otra y vuelve, que estamos con interacciones en 2 direcciones muy comunes. Muy ¿Mm? comunes. Muchas gracias por el webinar. Ha sido todo un repaso de las hormonas que acontecen en la menopausia. Ha sido muy conciso, estructurado y todo un regalo conocer mucho más acerca de los cambios hormonales que afectan a nivel psicológico y cognitivo y todos los síntomas que acarrean. Muchas gracias. A ver, yo creo que uno de los aspectos, más importante, y eso también está en toda la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay que buscar o hay que estar especialmente sensibles a los grupos vulnerables. Yo lo he dicho, en el envejecimiento hay trayectorias diferentes, muy diferentes. Entonces, se trata de conocer cuáles son los predictores de esos grupos vulnerables. Dentro de todo esto, en el caso de las mujeres, pues eh, poder llegar a ver cuáles son esos subgrupos, esos fenotipos, esos perfiles que son los más vulnerables. Eso es lo que ayuda también un poco a un tratamiento más personalizado, psicológico y biológico o médico, y luego también un poco a prevenir. Claro, Entonces, eso mismo comenta Marta, dice muchas gracias por este webinar tan informativo y sobre todo por su poder preventivo, ¿no? ujú. Yo creo que se está trabajando mucho en ello, ¿eh? Quiero decirte que las publicaciones que yo también he estado, buscando y revisando, son publicaciones muy recientes, o sea, y es a nivel mundial, quiero decir que no es una cosa entonces, es un cambio de foco, por decirlo de alguna manera, muy importante y que no podemos perder de vista. Esa es la realidad. Sí, vale. ¿Más cosas? La terapia sustitutiva tuvo sus años en que se empezó a recomendar a todo el mundo, a todas las mujeres en un determinado momento, hasta que se empezaron a ver los efectos adversos. Y entonces se interrumpió de forma drástica. Ahora estamos en ese punto intermedio de decir, bueno, puede ser positiva, es positiva, pero hay que tener mucho cuidado, eh, ¿Cómo aplicar? Claro, de que las personas que puedan tener una predisposición o puedan tener algunas circunstancias, esas no se pueden administrar. Y también es muy importante considerar el momento en que se administra. En posmenopáusicas, los efectos ya apenas hay efectos. Entonces tiene que ser en una fase muy inicial. Más bien en la zona, en ese periodo de premenopausia, perimenopausia, ¿vale? Porque ahí es donde están las variaciones más grandes, es donde están se producen los desequilibrios porque se está varios años, por decirlo de alguna manera, con unos cambios hormonales muy fuertes de subidas y bajadas. Luego ya la cosa se estabiliza, como sea, pero se estabiliza. Pero cuando se están produciendo todos esos cambios es cuando se producen más los inconvenientes, por decirlo de alguna manera. Y luego eh, los síntomas depresivos, pues indudablemente sabemos que en el tema de la depresión hay muchos otros factores contextuales que pueden jugar y esos no los podemos olvidar nunca. claro, muy bien. Pues te dan las gracias a Alicia. Ujú, Muy interesante, gracias, muchísimas gracias a ti, ha sido súper interesante. Bueno, hemos tenido conectadas casi unas 200 personas. mm. Otra pregunta, dicen, cuando se estabiliza, ¿mejora la alteración que se dio en la perimenopausia? Generalmente sí. Si se produce una buena adaptación psicológica, que por eso yo he querido terminar hablando del papel que tiene la resiliencia, la importancia de cómo se viven los síntomas. Y ahí, desde la psicología hay un papel muy importante.
Entonces, la cosa se equilibra. Yo insisto que ese periodo de la perimenopausia puede ser el más llamativo, en cierta manera. ¿M? Y luego, a ver, la otra cosa que yo seguiría incidiendo, porque yo he dicho, es una transición, hasta ahora se consideraba reproductiva, ¿vale? Cambio. Cada vez más neurológica, o sea, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro también se modifica. Hemos hablado de metabolismo, la glucosa, y la glucosa es el elemento fundamental para nuestro funcionamiento cerebral, el sistema nervioso. Y luego el inmune, que no hemos hecho mucho hincapié, pero en el inmune las enfermedades autoinmunes son mucho más comunes en las mujeres. Es decir, que el abanico de aspectos en los que pueden estar afectando, yo creo que conforme se vaya estudiando más iremos viendo otros componentes. Pero en este momento, sobre todo, se está en ese nivel, digamos, más general de estrógenos, ¿m? Pero con muchas repercusiones variadas, por decirlo de alguna manera. Nos dicen también, ojalá estas ideas las pudiesen tener en cuenta los profesionales de la ginecología, oncología y medicina en general. Bueno, estaría bien siempre que, ¿no? Que todos Pues pudiésemos eso tener conocimiento, sería importante e interesante, sí. sí, sí, todo esto pues siempre es hombre, siempre hay profesionales que tienen más sensibilidad a estas cosas, pero es verdad que falta en muchas de las especialidades que se Sí, están mencionando aquí y en otras muchas más. Pues muchísimas gracias, Alicia, por tu exposición. Encantados de tenerte otra vez en Encuentros en la Fundación. Y esperamos, bueno, si seguimos con estos ciclos de conferencias, te esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Podéis contar Mucho, conmigo y lo bueno, yo sabemos. ahí estoy en la facultad, o sea que seguiremos haciendo cosas. Muy bien, muchas Muy bien, pues gracias. muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí conectados y haber asistido. Muchas gracias. Hasta luego. Que vaya muy Gracias. bien. Adiós, hasta luego.